Vibra Podcasts, porciones de la palabra de Dios explicadas por el pastor Juan Marcos. La Biblia explicada. Éxodo capítulo 24. La ratificación del pacto. Versículo 1. También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme. El verbo subir en hebreo es ale. Significa irse para arriba. Se usa varias veces en este capítulo hasta llegar a tener un feeling espiritual de hacer algo santo. El sustantivo aliyah se usa en el servicio judío de oración hasta la fecha, en el momento en que uno sube, se levanta a bendecir Torah. También se refiere al irse del todo, a emigrarse a Israel, donde uno literalmente sube por la carretera a Jerusalén. Sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú. Ellos son los hijos de Aarón. Más adelante van a ser los sacerdotes de Israel. Sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Durante la historia, no solo Israel antiguo, sino todas las sociedades han valorado a las personas ancianas, porque los viejos son asociados con la sabiduría. En el mundo moderno, la juventud se valora más que la madurez. Se ha ido desvalorizando lo viejo y lo sabio. Sube con 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia. Aquí tenemos social distancing en la Biblia. Versículo 2. Pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Aquí es una característica del Antiguo Testamento. El resto del pueblo no deberá acercarse. Versículo 3. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Bueno, el pueblo está confiado. Es un momento raro de unidad y de enfoque nacional. Versículo 4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Aquí tenemos elementos básicos del Antiguo Testamento.
El judaísmo bíblico. Tenemos a Moisés, las 12 tribus de Israel, los sacrificios de animales, holocaustos y sacrificios de comunión, el derramar de sangre, la sangre del pacto, el libro del pacto, la lectura del libro al pueblo, el amén del pueblo. Versículo 9 al 11. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. La versión judía dice que vieron a Dios y comieron y bebieron. Versículo 12. El Señor le dijo a Moisés, sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Versículo 18. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Todo esto es el preludio al capítulo 32, cuando el pueblo se desespera por la ausencia de su Moisés y fabrican el becerro de oro. Oremos. Padre Celestial, una vez más recordamos el acceso que tenemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Hoy hallamos nuestro oportuno socorro. Jesús me levanta. Amén. Vibra Podcasts, porciones de la palabra de Dios explicadas por el pastor Juan Marcos.